Hoy domingo vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Siempre es una alegría estar en medio de ustedes. En este día vamos a hablar un tema bastante interesante llamado la idolatría espiritual. Pero para ello primero conozcamos un poco más de ese pueblo de Israel en el Éxodo. Una vez que Israel había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, donde ellos estuvieron por más de 400 años, habían sido influenciados por la cultura egipcia. Los egipcios en esos tiempos adoraban a múltiples dioses, a múltiples deidades. Entonces los israelitas de alguna forma habían adoptado algunas costumbres de esta cultura. Ya había pasado 3 meses desde la salida de Egipto, el pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida. Salieron, dice la Biblia, de Ramsés, pasaron Sucot, Pihairot, pasaron el Mar Rojo, María, Elim, Dofka, Refidim, y ahora ya ellos van llegando y se van instalando en el desierto del Sinaí, donde acamparon delante del monte Sinaí, o conocido también como el monte de Dios. Es verdad que Israel era el pueblo escogido de Dios, pero Dios deseaba darles algo más importante, que les ayudaría a seguir siendo su pueblo fiel y a tener una relación más íntima con Él. Es así como Jehová quería que le sea un pueblo especial, un verdadero tesoro. Quería que Jehová sea este pueblo, que sea un reino de sacerdotes, de gente santa, que sea la luz y la sal, también dice la Biblia, para otras naciones. Entonces Jehová quería hacer un trato muy especial con ellos. No olvidemos que Israel está yendo camino a Canaán, y en ese trayecto tenía que conquistar muchos pueblos, y todos estos pueblos adoraban a diferentes dioses. Y una vez que quedaban instalados también en Canaán, estos pueblos adoraban a muchos dioses. La Biblia dice que adoraban al dios Baal, al dios Astarot, al dios Quemos también, y otros dioses más. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, era necesario que el pueblo de Israel recibiera instrucciones, recibiera leyes, mandatos de cómo deberían conducir sus vidas. Es así como Dios usa a su siervo Moisés para darles a conocer estas leyes, conocido también como los 10 mandamientos. Entonces, mis hermanos, vamos a dar una lectura en nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Los que tienen Biblia ahí en casita pueden abrirlo. Éxodo capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 5, la primera parte. Dice la palabra del Señor: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hasta ahí nomás. Entonces, hermanos, necesariamente para hablar este tema de la idolatría espiritual, tenemos que conocer un poco más de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se puede clasificar o hacer una división en 2 divisiones principales. La primera parte tiene que ver
de Dios con la relación con el hombre. Se puede decir también de una relación vertical. Entonces ahí podemos encontrar los 4 primeros mandamientos. Solamente lo voy a mencionar rápidamente. Versículo 3, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, mis queridos hermanos, en esta primera división de los 10 mandamientos tiene que ver con esa relación vertical de Dios con el hombre. Ahora, la segunda parte lo encontramos rápidamente, que es una relación ya horizontal, o sea, tiene que ver con el prójimo, de persona a persona. Versículo 12 encontramos el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El versículo 13, sexto mandamiento: no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, de tu siervo, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, encontramos acá la división de los 10 mandamientos en 2 partes. Este día vamos a hablar entonces de los 2 primeros mandamientos, de lo que tiene que ver de la relación de Dios con el hombre, de una relación vertical. Entonces, como primer punto vamos a ver: Dios prohíbe el politeísmo a su pueblo. Versículo 3. El versículo 3 nos centramos. Entonces, Dios estaba prohibiendo el politeísmo. El politeísmo tiene que ver en creencia en más de un Dios, en creencia en más de una deidad, ¿no? Ese es el politeísmo, en creer en muchos dioses. Ahora, si nosotros analizamos, hacemos un antagonismo al politeísmo, sería el ateísmo, su antagónico del politeísmo. El ateísmo niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad, niega por completo el ateísmo. Es verdad que en esa época no encontramos personas adeptas al ateísmo, ¿no? Casi no se encuentra. Los ateos comenzaron a aparecer en los días del rey David y se les llamó también necios, como decía el Salmos 53:1. Ahí nos dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ese dice el necio. Entonces el ateísmo, la Biblia lo condena como necios, al que no cree en Dios. Dice, no hay Dios. En la actualidad, un ateo puede ser una persona de muy alto nivel cultural o económico, o de alto nivel intelectual. Entonces, en ese sentido podemos encontrar a muchos ateos famosos. Un ejemplo nomás quiero mencionar a William Hawkins, es un científico británico. Él trató de armonizar la relatividad general y la mecánica cuántica. Pero este personaje ya falleció en el 2018. ¿A dónde fue a parar su alma? Dios, ¿cómo le calificaría a esta persona? Le diría necio. En nuestros tiempos hay muchos ateos, porque los seres humanos, muchos no aceptan a la palabra de Dios como una revelación divina, sino que ellos consideran que ha sido escrito la Biblia por hombres sin inspiración divina como cualquier otro libro. No es así. Dice la Biblia que esta palabra ha sido escrita, ¿verdad?, por los hombres, pero inspirada por Dios, inspirada por Dios. Dios había dado conocimiento y, más que eso, inspiración. Por lo tanto, la Biblia es verdad. Ahora, volviendo a Israel, el primer mandamiento nos señala, nos dice textualmente entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios le diría entonces de esa forma?
¿Por qué Dios estaría preocupado en su pueblo Israel para que no tengan otros dioses? Vuelvo a repetir, este pueblo de Israel había sido influenciado por la cultura egipcia, por las costumbres egipcias, donde los egipcios eran politeístas, creían en múltiples dioses. Entonces, en aquellos días el ser humano le era sumamente difícil mantener un equilibrio de creer en un solo Dios. Ellos querían creer en muchos dioses, pero Dios estaba exigiendo que tan solo tendrían que ser fiel a ese Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Entonces el énfasis, hermanos, en este versículo es el hecho de que Dios prohíbe, condena completamente el politeísmo. Se puede decir que Jehová es un Dios sumamente celoso. Eso se puede decir. Condena a ese pueblo que cree en otros dioses. Hoy en día, mi querido hermano y amigo, usted dirá de pronto, ¿pero qué tiene que ver todo eso conmigo? ¿Qué tiene que ver toda esta historia del pueblo de Israel conmigo? ¿Acaso pues yo me estoy yendo detrás de dioses falsos? O usted puede decir, ¿acaso yo no creo en Dios? De pronto no estemos yendo detrás de esos dioses falsos, mis queridos hermanos y amigos. Pero quiero decirles que aún para los cristianos hoy en día hay muchos dioses que usted sirve. De repente involuntariamente lo hace, o de pronto no es consciente de estas malas actitudes que usted puede tener. A ver, menciono alguno de ellos, si usted se puede identificar con uno de ellos. Los deportes, dar más prioridad al deporte que a Dios. O puede ser también la política partidista, ser un fanático de una organización política. Figuras públicas, tener a ciertos personajes como nuestros dioses o endiosamos a ciertos personajes. Pagamos cifras astronómicas, puedo decir, para entrar de repente a conciertos con estas figuras públicas, cantantes. Tecnología, es verdad que la tecnología es importante, sirve bastante al hombre, pero si damos mayor prioridad a la tecnología, a las cosas que nos quitan nuestro tiempo, así como el televisor, ¿cuántas horas y horas usted para mirando el televisor? ¿No? De repente programas que no te edifican y malogrando tu mente, tu manera de pensar, el cuerpo mismo, la vanidad del cuerpo, ¿no? El egocentrismo, podemos decir, o posesiones, acumular posesiones, los dioses, el trabajo, el exceso de trabajo. El hombre a veces no está contento con trabajar 8 horas, 7 horas al día, sino uno quiere a veces estirar más tiempo al trabajo, etcétera, etcétera. Muchas veces todas estas cosas no nos llenan completamente nuestras vidas, no llenan. Ahora estas cosas o personas que hemos mencionado se convierten en dioses, quiero ser puntual aquí, enfático, cuando reciben lo mejor de nuestra energía, cuando estas cosas mencionadas y personas reciben lo mejor de nuestro tiempo y de nuestro dinero, ahí se convierten en dioses. Ahí está el problema. Algunas veces necesariamente no son malas. El problema es que le damos un lugar que solo le corresponde a Dios. A estas cosas podemos dar un lugar que solo le corresponde a Dios. Y a Dios a veces lo damos la última parte de nuestro tiempo, la última parte de pronto de nuestro dinero. Y no damos tiempo de calidad para el Señor, cuando lo mejor de nosotros debería ser para Dios.
No olvidemos, Él es quien nos da la vida, quien nos da un segundo de vida. Es gracias a la misericordia, a la gracia de Dios. ¿Usted pudo haber identificado uno de esos dioses en su vida? Medite en este día, mi querido hermano, mi querido amigo, para poder hacer los correctivos necesarios. Quiero decirles algo más para los no creyentes. De pronto, usted dice, pero eso no califica para mí. Yo escuché mencionar a muchas personas y amigos, yo también creo en Dios. Y no es necesario asistir a una congregación o iglesia. Correcto. Pero dice la Biblia, ojo con esto, aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Uy, 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 ¿cómo es eso? Aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero más no se arrepienten los demonios. Ahí está la diferencia, mi querido amigo, mi querido hermano. No solo basta con creer en Dios. Dice la Biblia que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Sino tiene que dar un paso más de arrepentirse. Arrepentirse quiere decir de dejar de hacer todo lo malo. Tiene que ver con arrepentirse y recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Ahí está el proceso completo para tener acceso al Señor, a Dios. Algunos escépticos de pronto en este día se quedaron pensando, ¿demonios aún tiemblan? Sí. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 2 versículo 19? ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, mi querido amigo y hermano, uno tiene que arrepentirse y recibir a Cristo en su vida. De lo contrario, de nada le vale creer en Dios, de nada le sirve. Tiene que ser el proceso completo para poder acceder a la gracia y a la misericordia de Dios. Punto 2. Dios no permite ninguna forma de idolatría. Versículo 4 y versículo 5 de Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo en la tierra. Entonces, Dios no permite ninguna forma de idolatría. En este segundo mandamiento tiene que ver con la actitud, tiene que ver con el accionar del hombre, de hacer culto a las imágenes. Y tiene un significado bastante amplio porque incluye toda la tentativa de representar a Dios y a sus criaturas como objetos de culto. Si usted lee detenidamente, le voy a dar una cita bíblica para que lea ahí detenido en su casa, Deuteronomios capítulo 4, versículo 15 al 19. Ahí está, hermanos, amigos, ahí está la prohibición de Dios donde hace más evidente se puede ver esa prohibición en Deuteronomios capítulo 4 del versículo 15 al versículo 19. Sería muy extenso verlo. Ahí entonces menciona que el hombre no puede hacer ninguna representación de Dios en forma de imágenes, no lo puede hacer. Ni en forma de personas, ni en forma de animales, ni en forma de planetas, etcétera, etcétera. No puede hacer el hombre ninguna representación. ¿Cómo es la imagen de Dios? Ustedes recuerdan cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Dios no pudo ver Moisés no pudo ver el rostro de Dios. Se presentó, dice, en una forma de zarza ardiente. Uno no puede conocer, hermanos, la representación exacta de Dios. Uno se puede imaginar, sí, de varias formas, pero no podemos representar a Dios de ninguna forma. Ni menos en representación de animales, de planetas, etcétera, etcétera. Eso no podríamos hacer. Ahora tiene que ver también acá con adorar ni rendir culto
ni inclinarse, dice la Biblia, o postrarse ante ellos, ¿no? En señal de reverencia o de honra. No podemos honrar a estas imágenes. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. De pronto alguien no está de acuerdo en este día, pero usted tiene que meditar estos pasajes. Lo dice la Biblia, no le dice mi persona, lo dice la Biblia. Es interesante que usted pueda meditar en ese sentido en este día. Entonces Dios es exclusivo, Dios es celoso. Por eso prohíbe de modo categórico y solemne hacer representaciones de Él. En ese sentido, este pecado, hermanos y amigos, se llama idolatría. Este tema bastante discutido, hasta controversial hoy en día. Es muy controversial y discutido este tema de la idolatría. Ahora, la idolatría se puede manifestar de dos formas. La primera, de una forma exterior o visible. ¿Ya? Este tiene que ver siguiendo imágenes, adorando en forma de un amuleto o de pago a la tierra, etcétera, etcétera. Así como nuestros antepasados adoraban al sol y a la luna en tiempo de los incas. Entonces, se puede evidenciar de una forma exterior o visible. Esto me parece que es la más conocida y muchas veces la más criticada, ¿no? La que se exterioriza y lo que se evidencia y lo que se ve. Eso no quiero tratar demasiado en a la segunda forma de la manifestación de la idolatría. Es de una forma interior o invisible. Se pueden encontrar instalados en nuestro propio corazón de una forma interior o invisible. En este día quiero hacer un poco énfasis más de esto. Los apóstoles de Jesús pronunciaron advertencias. La avaricia es idolatría, dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. La avaricia, hermanos, es sinónimo de codicioso. Es sinónimo de codicioso, de puede ser egocéntrico. Quiere todo para él. Es una persona que acumula riquezas o cosas solo para uno. No quiere compartir con los otros, ¿no? Es mezquino. Entonces esto es avaro. La avaricia, hermanos, dice idolatría. Su dios de la avaricia o del avaro es el dios Mamón, es un dios griego. Mamón es su dios del avaro. Pero eso se encuentra instalado en el corazón del hombre, en el corazón de las personas. Según Efesios capítulo 5, versículo 5, nos dice, ningún avaro tendrá herencia en el reino de Dios. Ningún avaro tendrá herencia en el reino de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, este pecado se evidencia, se llamaba también o conocida como la idolatría interior, o llamada también como la idolatría espiritual. Ese es el punto que quería llegar en este día. Llamada también la idolatría espiritual. Ahí está instalada la idolatría espiritual. Ahora, ¿cómo estamos todos nosotros referente a este pecado? ¿Estamos de pronto acumulando riquezas solo para uno? ¿Estamos siendo mezquinos en estos tiempos difíciles? ¿No estamos de pronto abriendo la mano al necesitado en estos tiempos? ¿O estamos haciendo todo lo contrario? ¿Estamos compartiendo de lo que Dios nos bendice? Correcto, está bien. Sigamos así. Tenemos que, hermanos, sacar toda avaricia de nuestros corazones. A veces fácil es ver y evidenciar la idolatría exterior. Es fácil calificar a veces. Pero lo que es difícil es a veces ver en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón que puede estar la avaricia. Esa idolatría espiritual es de lo que debemos desechar en este día, hermanos y amigos. Hagamos bien las cosas. No seamos egocéntricos. No seamos egocéntricos, mis queridos hermanos. Que nuestro Dios nos ayude a ser más empáticos con los demás. Empáticos quiere decir ponernos en el lugar de la otra persona.
y desechemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda idolatría espiritual. Desechemos en el nombre de Jesús toda idolatría espiritual que pueda estar impregnado en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro ser. Desechemos. Como dice el apóstol Pablo y el apóstol Juan también, guardaos y huid de los ídolos. Guardaos y huid, corred, escapad de los ídolos que están interiorizados en nuestro ser. De esos ídolos tenemos que guardarnos, cuidarnos. Y no solo ver a la otra forma de idolatría, que eso también condena el Señor. De todas formas lo condena. Ya para conclusión. Dios es celoso, mis queridos hermanos y amigos. Es celoso en el sentido de que Dios es exclusivista. Dios quiere solo que le honremos y adoremos a Él solamente. No tolera que su pueblo preste culto a otros dioses. No lo tolera Dios. No tolera que su pueblo, que ese pueblo especial que hemos sido adquiridos con la sangre de Cristo, adore a otros dioses o tenga a otros dioses. Esos dioses que hemos mencionado. Que ningún Dios de este tiempo nos desvíe del camino correcto. No podemos desviarnos. Es verdad que la ley nunca convirtió al ser humano en un pecador, sino que fue revelada para que se revelara y que se vea que es un pecador. La ley fue dada, hermanos y amigos, para traer a las personas a Cristo. La ley fue nuestro ayo. Ayo quiere decir nuestro custodio. Fue nuestro guía para llevarnos a la cruz de Cristo y al conocimiento de Jesús. Para eso es la ley. La ley no nos condena. Todo lo contrario, hermanos. La ley nos hace ver nuestro pecado para poder corregirnos y llegar a la cruz de Cristo. Y por último, sin Cristo sería imposible de dejar todas nuestras idolatrías externas. Sin Cristo es imposible, no puede el hombre dejar de las idolatrías externas sin Cristo. Y de las internas de igual manera. Esa idolatría interna o idolatrías espirituales, uno no puede ser desechado, no puede desechar si no tiene a Cristo en su vida. Por lo tanto, todo hombre necesita a nuestro Salvador. Nuestro Salvador Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén en este día desde sus hogares? A ese Cristo que hemos conocido, a ese Cristo que nos rescató de las tinieblas, tenemos que servirlo y honrarlo, desechando toda idolatría de nuestra vida, externas e internas y espirituales. Que el Señor nos ayude a todos nosotros en este día. Quiero elevar una oración ya para ir concluyendo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra en este día. Tú eres fiel con nosotros, Padre Santísimo. Gracias, Señor, que aún nos concedes la vida, papá. Gracias, Señor, que a pesar que muchas veces somos malos, pero tu gracia y tu misericordia se muestra cada día, papá. Gracias, Señor, por habernos rescatado del pecado y de la esclavitud. Gracias, Padre Santo. En este día, Señor, queremos renovar nuestro compromiso de seguir sirviéndote, de desechar todo dioses que malogran nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar en nuestra vida cristiana. Queremos echar fuera todos esos dioses que quitan nuestro tiempo, Señor. Solamente queremos honrarte a ti, papá, hasta el último día de nuestras vidas. Haznos un pueblo fiel y santo, Señor. Es verdad que tu pueblo Israel te ha fallado innumerables veces, pero tu gracia y tu misericordia se han mostrado siempre con ellos, tan igual como nosotros, Padre Santo. Muchas veces te somos infieles. Muchas veces hemos dudado del poder tuyo, Señor. Pero en este día
nos ponemos a cuentas contigo, Padre Santo. Desecha toda idolatría